Yo debería haber notado algo raro, un gesto mínimo, una mirada esquiva, cualquier detalle pequeño, pero número. Aquel día el cielo estaba de un azul casi irreal, y mi hijo llegó con una tarta de manzana tibia y una sonrisa tan dulce que me desarmó. Pensé que me había preparado para la vejez. Siempre viví con prudencia, ahorrando lo necesario. Esta casa fue construida por George y por mí, ladrillo a ladrillo, rosa a rosa. Cada rincón guarda memorias, unas dulces, otras que aún duelen. No soñaba con lujos, solo deseaba envejecer en paz, en el hogar que sentía mío. Pero ese día Andrew vino con su esposa. Traían pastel y planos arquitectónicos. Tenemos una idea que te va a encantar, mamá, me dijo él, con voz suave. Y yo, ingenua, asentí con una sonrisa. No imaginaba que, desde ese instante, todo comenzaría a resbalarse de mis manos, sin gritos, sin peleas, solo una frialdad que se colaba como niebla. ¿Piensas que cuando los hijos visitan a su madre mayor siempre es algo bueno? Tal vez, pero no cuando llegan acompañados de un arquitecto. Gracias por seguir este canal. Si quieres saber qué pasó después de esos planos, deja un comentario. Y si deseas escuchar la historia de mi hija, escribe el número 2. Te contaré algo que jamás pensarías que un hijo podría hacerle a su madre. Melissa sonrió. Una sonrisa tan perfecta como la de una cajera de banco. No queremos que sigas subiendo y bajando escaleras, mamá. Si nos cedes la planta baja, nos mudamos aquí y cuidamos de ti. Andrew agregó entusiasmado. Transformaremos la azotea en un espacio tipo boutique, pequeño, pero elegante. Luces de pared, aire acondicionado inteligente, piso de bambú, ventanas con protección solar. A ti te encanta la luz, ¿no es cierto? Me reí, emocionada. Suena como un paraíso en las alturas. Lo hacemos por ti, dijo Melissa, con una ternura en la mirada que me hizo sentir afortunada. Esa noche subí con mi taza de té para ver el cielo abierto. Imaginé lavandas, paredes crema, cortinas de lino danzando con el viento. Ya estaba escribiendo mentalmente una carta de agradecimiento, por unos hijos que me querían y que sabían combinar amor con modernidad. La semana siguiente comenzaron las obras. Me pidieron que sacara mis cosas para que fuera más fácil avanzar. Y yo, ilusionada, obedecí. Cada día, mientras los martillazos retumbaban en el techo, yo me sentaba en el jardín con mi té, soñando cómo sería mi nuevo cuarto, sin saber que ese sueño era prestado. Una tarde soleada subí, solo para echar un vistazo, como quien se dice a sí misma que debe tener paciencia. Pero al abrir la puerta, se me heló el alma. En lugar del espacio tipo hotel que me habían prometido, vi una caja de yeso, estrecha, sofocante, con una cama individual pegada contra la pared. La ventana parecía más una rendija de ventilación. No había aire acondicionado, ni suelo de bambú, ni cortinas suaves, solo un ventilador de techo oxidado que giraba con un quejido fatigado. Un obrero, mientras instalaba unos ganchos en la pared delgada, me vio y dijo sin pensar: «¿Usted es la nueva inquilina?» La señora Melissa pidió que pusiéramos esto bien firme, porque la gente mayor se cae mucho. Me quedé inmóvil. «¿Inquilina?», susurré. Él se encogió de hombros. «Solo sigo instrucciones. La dueña dijo que no hacía falta que fuera lujoso, solo lo justo para que una señora mayor pueda vivir sin problemas». En ese instante lo entendí todo. Nunca pensaron construir un paraíso para mí. Estaban levantando una especie de jaula, lo suficientemente pulcra para llamarla espacio privado, pero lo bastante alejada para que yo no estorbara. Una sombra en el techo de su nueva vida. Ese mismo mediodía bajé a la cocina a preparar mi té y vi la libreta de Melissa abierta sobre la barra. No quería leer, pero una frase resaltaba con crueldad. Confirmar remodelación del rooftop. Preguntar a Andrew. Mamá ya se ha ablandado. Cerré la libreta. En silencio. Ellos no esperaban mi consentimiento. El día que me mudé a la azotea, el sol quemaba.
Levantaron paredes de cartón yeso, instalaron una puerta de aluminio delgado y lo llamaron departamento independiente. Había una cama individual, una estufa eléctrica con 2 quemadores, un fregadero de acero inoxidable y una ventana que daba al techo de lámina del vecino. Le pregunté a un joven trabajador, ¿sabes por qué las paredes no aíslan bien el sonido? Él sonrió, algo incómodo. La señora Melissa dijo que era mejor así, por si había que llamar a la mamá rápido. Pero yo sabía que no era para llamarme, era para escucharme, para vigilar lo que hacía, lo que decía, cómo respiraba, como si fuera una criatura con micrófono escondido. No grité, no protesté, aún los llamaba hijo y chicos. Pero algo dentro de mí se rompió. Esa misma tarde bajé a buscar la cristalería de George, esas copas que solo usábamos en Navidad. La cocina ya no era la misma, los muebles eran otros, las copas desaparecidas. Cuando pregunté, Melissa respondió con una sonrisa fría. Ya las guardamos, no combinaban con el estilo nuevo. Usa estas, ¿sí? Y señaló un estante con vasos blancos, lisos, sin alma, sin historia. Asentí, pero no tomé el vaso. Regresé a la pequeña habitación sobre el techo y me recosté en la cama. A través del vidrio delgado vi mi silueta fundida con la cortina. Una figura borrosa, como un recuerdo que el tiempo intenta borrar. Y pensé, en silencio, si quieren que desaparezca, haré lo contrario. Esa noche, cuando todo quedó en calma, me senté sola frente a la pequeña mesa de madera que Andrew había mandado reutilizar de un viejo almacén. Abrí mi cuaderno con la intención de escribir unas palabras de agradecimiento para mí misma, como quien se abraza con tinta, pero al abrir el cajón, algo inesperado me detuvo. Un papel doblado, sin remitente, sin sobre. Lo desplegué con manos temblorosas, solo una línea, escrita a mano, con esa caligrafía fuerte que conocía de memoria. Si aún recuerdas dónde escondió George el viejo candado, no se lo digas a nadie. Me quedé inmóvil por minutos. Nadie excepto George y yo, sabía de aquel escondite. Fue durante una remodelación de la cocina en 1991. Él había ocultado una caja de llaves de emergencia detrás del horno viejo. Un acto silencioso de previsión, de amor. Doblé el papel con cuidado. El corazón me retumbaba en el pecho. George ya no estaba. Entonces, ¿qué significaba esto? ¿Quién sabía ese secreto? ¿Quién dejó esa nota? Y, lo más inquietante, ¿era una advertencia o una invitación? A la mañana siguiente intenté abrir la puerta principal como siempre, para bajar a preparar mi café. Pero la llave ya no encajaba. Giré fuerte, luego suave. Nada. La cerradura no respondía. Alguien la había cambiado durante la noche. Y yo, la mujer que ayudó a construir esta casa, que eligió cada baldosa y cada flor del jardín, ahora no podía entrar sin tocar el timbre. Presioné el botón y esperé, como si fuera una visitante. Melissa abrió la puerta con una sorpresa tan mal actuada que daba pena. «Oh, buenos días, doña Rosario. Qué temprano se despertó», dijo, como si aquello fuera inusual. Yo quise responder, «Me despierto temprano desde antes de que tu esposo dejara de mojar la cama». Pero solo sonreí con frialdad. «¿Ya no sirve la llave antigua?» «Ah, sí», contestó ella, pretendiendo indiferencia. «Cambiamos la cerradura anoche. Hubo unos robos por aquí cerca. Íbamos a darle su copia hoy». Asentí. No le creí, pero estaba cansada, cansada de esa cortesía fingida, y más aún de sentirme como una inquilina sin contrato en el hogar que construí con mis propias manos. Entré a la cocina. Pero esa ya no era mi cocina. La pared que la separaba del comedor había desaparecido. El mueble de roble que George había barnizado con esmero el invierno pasado, también. En su lugar una barra brillante con sillas altas de metal, de ese estilo moderno que parece hecho para exhibirse, no para vivir. «¿Y la vajilla azul?», pregunté en voz baja. «En la bodega».
respondió Melissa sin despegar la vista del celular. Ya está muy pasada de moda, no va con el estilo actual, el estilo actual. Esa frase me dolió más que cualquier reproche, como si yo fuera un sillón viejo, aún firme pero fuera de lugar. Herví agua en una tetera eléctrica. No estaba mi vieja olla de cerámica. No había aroma a jazmín. No había nada mío en esa cocina. Esa noche subí al techo. El cielo estaba despejado, repleto de estrellas. Me acosté en la cama, pero el sueño no llegaba. En la oscuridad saqué el papel del cajón una vez más. Si aún recuerdas dónde George escondió el candado viejo, no se lo digas a nadie. Claro que lo recordaba. Un ladrillo hueco detrás del horno, donde George, en 1991, había escondido una pequeña caja. Él la llamaba en broma el banco de emergencias. Aún no la había revisado. No por miedo, sino porque aún no estaba lista para enfrentarlo. Quería observar, esperar. Una tarde, cuando Melissa se fue al trabajo y Andrew aún no llegaba, salí al jardín a regar las plantas. Las rosas del frente ya no estaban. Melissa las había mandado cortar para instalar una banca moderna. Intenté no enojarme, pero algo se desgarró silenciosamente. Me alejé unos pasos. Quería mirar la casa completa, no desde adentro, sino desde fuera, como quien observa un recuerdo que ya no le pertenece. Y fue entonces cuando sentí un escalofrío real, el primero. En el primer piso, donde solía estar nuestra foto de boda, la de George y yo, enmarcada en madera de nogal, ahora colgaba una pintura abstracta, trazos gruesos, rojos como sangre seca, mezclados en un marco negro y helado. Entré sin pedir permiso. No hacía falta. ¿Dónde está la foto?, pregunté, justo cuando Andrew bajaba las escaleras. ¿Qué foto, mamá? La de la boda, la que tu padre enmarcó con sus propias manos. Andrew titubeó. Ah. Melissa dijo que se estaba decolorando, que daba tristeza verla así. La guardó en la bodega. Si quieres, la busco. No respondí, solo lo miré. Lo miré como se mira a un hijo al que uno arrulló con canciones y que un día ya no reconoce la voz de su madre. Esa noche no cené con ellos. Dije que estaba cansada, pero la verdad es que ya no podía tragar ni una cucharada más sentada en esa mesa, donde el alma de la familia se había roto en silencio. Abrí el cajoncito bajo la cama y saqué un álbum viejo, pero las fotos estaban sueltas, dispersas, faltaban algunas, y entonces lo recordé. Había guardado un sobre marrón con documentos importantes, seguros, acciones y los papeles de propiedad que George dejó. Lo escondí en el cajón bajo la escalera. Bajé sin hacer ruido, sin encender la luz. Todo seguía en su sitio, menos el sobre. Había desaparecido. Nadie sabía de su existencia. Nadie salvo Melissa. Ella me preguntó el año pasado, ¿tus papás tenían seguro de retiro? Y yo, ingenua, le respondí con una sonrisa. Con tener a George me bastaba. Ahora ya no tengo a George, y comienzo a perder todo lo que él me dejó. Fui a la cocina decidida a preparar un poco de col al vapor, el plato favorito de George cada viernes por la noche, pero justo al entrar, Melissa levantó la vista del celular y me detuvo con una frase seca. Ah, mamá, hoy viene alguien de la inmobiliaria a probar el espacio de cocina. ¿Puedes cocinar arriba? Me quedé inmóvil. ¿Probar el espacio de cocina? No hizo falta que dijera más. Ya lo habían decidido todo. Y yo, en mi propia casa, ya era una sombra que estorbaba. Sí, respondió ella, sonriendo sin apartar la vista del celular. Están asesorándonos para transformar la planta baja en un espacio abierto, algo más moderno, más acorde con los tiempos. Me quedé ahí, en medio del olor a limpiador, y esa luz blanca tan fría que parecía esterilizar también los recuerdos. Esa cocina, que alguna vez fue el corazón de la casa, ya no tenía pulso. Esa noche no dormí. La luna brillaba directamente sobre el tragaluz de la azotea.
Me senté en la vieja silla tejida que George había dejado, la misma donde solía coser los últimos botones de sus camisas. Desde abajo subía un murmullo familiar, pero esa noche, ese murmullo traía otro tono, el tintinear de copas, la risa contenida de Melissa, y luego el sonido brusco de una silla arrastrada con urgencia. Incliné mi cuerpo acercando el oído a la rejilla del respiradero. La voz de Andrew, grave pero clara. ¿Crees que mamá va a firmar? Melissa respondió sin su acostumbrado azúcar. No hace falta. Si George murió sin dejar testamento notariado, la casa pasa automáticamente como herencia. Solo hay que demostrar que mamá no tiene capacidad legal. ¿Estás segura?, preguntó Andrew con duda. Segura. Solo tenemos que ayudarla, poco a poco. Todo se verá perfectamente razonable. Se me heló el cuerpo. Ninguna palabra sobre familia, ni una mención a cuidar a mamá. Solo propiedad, firma y legal. Me levanté, sin ponerme los zapatos. Bajé en silencio por la escalera de servicio que daba al jardín trasero. Sabía exactamente dónde escondían el título de propiedad original. Dentro de un viejo baúl de madera, bajo el armario del estudio. George solía decirme: solo quien ha vivido mucho en esta casa sabe dónde está ese resorte oculto. Rodeé con cuidado hasta la puerta de cristal, donde una luz tenue salía del estudio. Dentro, Andrew estaba agachado, revisando papeles. Melissa, de rodillas, alumbraba con una linterna. Susurraban, sacando carpetas una por una. Contuve la respiración. No parpadeé. Pero entonces, una ramita seca crujió bajo mi pie. Apenas un sonido, pero suficiente para que Andrew se sobresaltara y levantara la cabeza, mirando directo hacia la puerta. ¿Hay alguien ahí afuera?, preguntó él, abriendo la puerta con rapidez. La luz del jardín se encendió de golpe, iluminando todo como un escenario. Me congelé. No tuve tiempo de correr. Tampoco podía subir de nuevo a la azotea. Solo me quedó una opción: trepar al viejo árbol de frangipani junto a la reja de hierro. Las ramas crujieron bajo mi peso, como si protestaran por cargarme. Me encaramé en la bifurcación más alta, abrazando el tronco con fuerza. El corazón me retumbaba en el pecho como un tambor de guerra. Abajo, Andrew agitaba una linterna, barriendo con el haz cada rincón del patio. Debe haber sido un gato, murmuró, pero yo sabía. Ese gato acababa de ver el verdadero rostro de quienes llevan mi sangre, y no lo iba a olvidar. Aunque la luz del jardín se apagó, no me atreví a moverme. Esperé 5 minutos más, inmóvil, asegurándome de que Andrew hubiera regresado al interior. Mis manos estaban dormidas. La sangre no circulaba, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Regresé a la habitación del techo por la vieja escalera trasera. Nadie sabía de su existencia, solo George y yo, cuando aún cultivábamos orquídeas allí, en nuestra juventud. La puerta no estaba cerrada con llave. Entré, cerré el cerrojo con suavidad y me senté en la oscuridad. No encendí la luz. Fui directo al pequeño cajón del armario. Había algo que necesitaba confirmar. Bajé las escaleras con pasos de sombra como una ladrona en mi propia casa. No encendí ni una lámpara. Mis manos temblaban mientras palpaba el cajón escondido bajo la escalera, el mismo donde había guardado aquel sobre marrón. Dentro estaban los documentos más importantes: el contrato del seguro de retiro a nombre de George, las acciones de 2 propiedades en renta, y la prueba de que él me había cedido la administración legal antes de fallecer. Abrí el cajón, vacío, revisé todo. Incluso levanté el fondo de madera. Solo encontré un clavo oxidado, nada más. Ya lo habían encontrado, y ya se lo habían llevado. Me quedé allí, sin moverme. No sentía rabia, no sentía miedo, solo una tristeza densa, como si todos mis recuerdos hubieran sido arrojados al fondo de un lago turbio. Solo quedaba una cosa por revisar: el viejo candado que George había escondido. Banco de emergencia,
lo llamaba él, con esa risa suya que siempre mezclaba juego con verdad. Y ahora sabía que tenía que abrirlo, no para salvarme, sino para recordarme algo esencial, que no nací para desaparecer en la azotea de una casa que yo misma ayudé a construir desde los cimientos. Esperé al amanecer, cuando ellos aún dormían, cuando el silencio parecía decir que nunca me habían traicionado bajo este mismo techo. Fui a la alacena, saqué un destornillador viejo del compartimento oculto y entré a la cocina, mirando fijamente la pared detrás del horno, donde George y yo habíamos colocado un ladrillo falso. Detrás de ese ladrillo, él decía que estaba el cajón de la memoria de emergencia. Con cuidado, desprendí el revoque, retiré el ladrillo hueco, y ahí estaba, una caja de hojalata oxidada, envuelta en plástico, atada con una cinta de cuero. Mis manos temblaban, no de miedo, sino porque sabía que mi vida podría tomar un rumbo distinto al abrir esa caja. Corté la cuerda. Dentro encontré una carta manuscrita con la caligrafía inclinada, inconfundible de George, una copia del título de propiedad de la casa, con 2 firmas, la de George y la mía. Un conjunto de documentos que acreditaban la copropiedad de una cuenta bancaria conjunta, con una cláusula clara. Solo se activa cuando una de las partes fallece, y una memoria USB negra, envuelta con cinta adhesiva, y una pequeña nota pegada que decía: pruebas de respaldo, no enviar si mi hijo sigue siendo un hijo. Lloré, no de dolor, sino porque George ya lo sabía, y aún así eligió confiar en mí, como la única persona que nunca lo traicionó. En la carta, él escribió: si estás leyendo estas líneas, decía la carta, significa que Andrew ha dejado de ser el protector que esperábamos. No lo culpes enseguida. Las personas no traicionan de golpe. Solo aprenden a olvidar lo que un día fue sagrado cuando el dinero y la comodidad entran por la puerta. Llama a Carlos Ramírez. Él tiene una copia de todos los documentos y está autorizado para activar el protocolo oculto. Y lo más importante, no dejes que tu voz tiemble. No necesitas gritar. Solo tienes que decir la verdad en voz alta. Lo demás se silenciará solo. Me limpié las lágrimas, guardé todo con cuidado en un bolso pequeño y salí por la puerta trasera, sin avisar, sin dejar rastro. Fui directo a la oficina del abogado Carlos Ramírez, viejo amigo de George, que solo se había dejado ver brevemente en el funeral. Ahora tenía el cabello casi blanco, pero la mirada igual de aguda que siempre. Esperé mucho tiempo este momento, dijo, tras revisar los papeles que llevé. George le dejó a usted todo lo necesario para recuperar su patrimonio. Legalmente, sin discusiones, asentí. No quiero pelear, solo quiero que ellos entiendan que nunca fui tan débil como creyeron. Ramírez abrió un cajón y me entregó una carpeta roja. Dentro, un estado de cuenta bancario. Era la cuenta que George me había dejado, con un saldo cercano a 2,8 millones de dólares, pero mostraba una larga lista de retiros bajo el nombre A. Whitmore. Andrew falsificó identidad para vaciar la cuenta, dijo Ramírez. Se lo advertía a George en su momento, pero él confiaba en que su hijo jamás tocaría un centavo sin el permiso de su madre. Sonreí con tristeza. George se equivocó, pero yo no. Cuando me levantaba para irme, Ramírez me detuvo. Hay algo más que debe saber, dijo. George me encargó entregarle un documento especial, pero solo si usted decidía no rendirse. Abrí la carpeta. Era una copia del contrato de propiedad de un fondo inmobiliario en San Diego, a nombre de M. Whitmore. Ramírez asintió. George no solo le dejó el pasado, también le dejó el futuro. Si usted tiene el valor de abrir el cajón correcto. Esa misma tarde regresé a la azotea. En mis manos no había un arma, ni una venganza, solo pruebas, y en mi corazón ya no quedaba miedo, solo una certeza: recuperar la verdad. Con la misma voz que un día fue expulsada de la mesa familiar,
Miré por la ventana de la azotea. Melissa estaba en el jardín hablando por teléfono, su tono afilado como una cuchilla. Andrew, en cambio, estaba tras la ventana, mirando al horizonte. Quizás me veía a mí. Quizás miraba el pasado que decidió cortar. No lloré, no hablé. Solo coloqué mi pequeño bolso sobre la mesa y me preparé para la última cena a la que nunca me invitaron, pero a la que igual iba a presentarme. Revisé su contenido por última vez. La carta de George, el título de propiedad, el estado bancario y el USB envuelto en cinta adhesiva con la nota que él había dejado. Cada pieza era una llave, no para abrir una puerta, sino para abrirme a mí misma otra vez. Me senté frente al escritorio y por primera vez en muchos meses escribí mi nombre completo sin titubeos. Señora Margaret Eliza Whitmore, propietaria legal, guardiana de la memoria y la única que aún recuerda quién fue George. Iba a guardar el USB en la caja fuerte, pero algo me hizo detenerme. Volví a mirar la nota que George había escrito. No enviar si mi hijo sigue siendo un hijo. Mordí mis labios y entonces giré el papel. Ahí me quedé sin aire. Había otra letra. No era la de George. Tinta distinta, mano distinta. Un trazo tembloroso pero firme. Si mamá encontró esto, necesita saber que Melissa ya abrió la caja fuerte de papá. Y le queda solo un día, antes de que ella presente la solicitud de tutela forzada. Sin firma. Solo un punto, hecho con sangre seca. Apreté el USB en mi puño. Y por primera vez en mi vida no supe contra cuántos estaba luchando, ni si uno de ellos era el mismo hijo que yo parí. No fui invitada, tampoco pedí permiso, solo elegí el momento justo, y entré con los mismos zapatos que George solía decir, póntelos cuando necesites ser escuchada. La cena comenzaba a las 6 en punto. Abajo, todo resplandecía con luces cálidas, la mesa larga, cubierta con mantel blanco, copas de vino chileno llenándose sin pausa. Los invitados llegaban convencidos de estar en casa de una pareja exitosa, Andrew y Melissa Whitmore, celebrando su futuro. Yo esperaba en el pasillo, con mi viejo bolso de cuero en la mano. Cuando el maestro de ceremonias anunció que Andrew diría unas palabras, abrí la puerta y entré. El sonido de mis tacones sobre la madera fue como una bofetada. Todas las miradas se giraron hacia mí. El silencio fue absoluto. Melissa dejó caer su copa. Andrew empalideció. Avancé hacia el atril sin pedir permiso, sin explicaciones. Solo tomaré 45 segundos de su atención, dije con voz firme y clara. Y créanme, querrán escuchar estos 45 segundos. Saqué del bolso la carta de George, el título de propiedad y los estados bancarios con sello notarial. Esta casa, dije mirando directo a Andrew, fue comprada entre mi esposo, George Whitmore, y yo. Él ya no está, pero dejó todo a mi nombre, por escrito, no por confianza ciega. Me giré hacia los invitados. El hombre aquí presente, mi hijo, ha retirado casi $3 millones de una cuenta a mi nombre, haciéndose pasar por mí. El murmullo en la sala fue inmediato, creciente. Melissa dio un paso al frente. Mamá, por favor, estás cansada. Ya hablamos de esto. Tú puedes... Silencio, Melissa, le dije sin apartar la mirada. Aún no he terminado. Levanté el USB. Aquí dentro está todo. Pruebas entregadas por el abogado de George. Incluyen una grabación donde Andrew admite haber falsificado mi firma. Un hombre mayor, sentado al centro, se levantó lentamente. Traje marrón, porte sobrio pero firme. Permítanme decir unas palabras, dijo él con voz firme. Soy Douglas R. Hayes, abogado especializado en bienes raíces. Confirmo que los documentos presentados por la señora Margaret son completamente legales y le otorgan control total sobre la propiedad. Nadie fue capaz de responder. Melissa tironeó el brazo de Andrew, pero él seguía inmóvil,
como una estatua de cera en medio de una sala llena de vida. Un joven camarero, que pasaba con una bandeja de vino, se detuvo al verme. Disculpe, usted es la señora Margaret, ¿verdad? Lo miré, algo sorprendida. Usted apareció en el periódico el año pasado, ¿no? El artículo sobre el señor George. Hablaba de su esposa, que donó 1000 libros a la biblioteca de Los Feliz. El silencio volvió a inundar el lugar. Sonreí suavemente. Sí, y no solo doné libros, también conservé la casa. Me giré hacia Andrew y Melissa. Tienen 30 días para desocupar mi casa, dije con la voz más serena que pude. Y si desean discutirlo, nos vemos frente a un juez. No necesitaba gritar, ni derramar una sola lágrima. Solo tenía que hablar, porque a veces la verdad no necesita ruido. Solo necesita a la persona correcta, que se atreva a decirla. Nadie se levantó a despedirme, nadie me detuvo. Me giré y caminé hacia la puerta principal, la misma puerta donde antes tuve que tocar el timbre para que me dejaran entrar. Mientras pasaba por la mesa larga, una copa de vino cayó y se derramó. Nadie se inmutó, nadie limpió. Todos seguían sentados, como si la habitación se hubiera convertido en el escenario de una revelación imposible de revertir. Me detuve un instante antes de abrir la puerta y miré hacia atrás. Andrew me miraba en silencio. Melissa apartaba la vista. Entonces hablé, bajito, pero cada palabra cortó el aire como seda rasgada con navaja. Yo les enseñé que nunca deben tomar lo que no les pertenece. Y parece que esa lección la dejaron olvidada junto con la foto de boda de sus padres. Pero no importa, murmuré. Aún conservo mi memoria, y esa nadie puede arrebatármela. Salí de la sala. No necesitaba aplausos, ni despedidas, porque la única fiesta que realmente comenzaba era aquella a la que no fui invitada, pero que ahora dirigía desde la cabecera. A la mañana siguiente no bajé a la casa. Me quedé en la azotea, en esa habitación que alguna vez llamaron mini hotel para ancianos. El sol entraba por la claraboya. El jazmín seguía vivo. Yo no estaba tan segura. A las 8 en punto, golpearon la puerta. Era Andrew, ojeroso, despeinado, los ojos vacíos como quien no durmió en toda la noche. ¿Podemos hablar un minuto?, preguntó, no como un hijo inocente, sino como un niño que ya sabe lo que es fallar. No respondí, solo di un paso atrás, el justo para que entendiera que ya no estaba en mi territorio. Nos sentamos frente a frente, en una habitación más parecida a un viejo depósito que a un hogar. «Ya recuperaste todo, mamá», dijo él, con la voz seca como papel. «¿Qué más querés?». Lo miré fijamente. «Esa es la pregunta que yo debería hacerte, porque vos fuiste el que me quitó todo cuando yo ni siquiera sabía que me estaban robando». Apretó los puños. «Me equivoqué, pero no estuve solo. Melissa, ella. No eches culpas», lo interrumpí. «Elegiste, incluso cuando tu padre creyó que vos ibas a ser el que cuidara nuestro legado». Andrew se recostó, exhalando. «No lo hice por dinero», susurró. «Lo hice porque supe que mamá nunca me eligió a mí». Me quedé inmóvil. «Siempre me miraste como a alguien de paso. Cuando papá murió, solo hablaste de herencias, de deberes, pero nunca dijiste que estabas orgullosa de tenerme como hijo». Solté una pequeña risa. No burlona, solo verdadera. Porque nunca viviste como un hombre del que yo pudiera sentir orgullo. El aire se volvió denso, como si alguien hubiera drenado el oxígeno. Andrew se puso de pie, y al llegar a la puerta, se detuvo. «¿Crees que ganaste, mamá?», dijo él con voz amarga. «Melissa ya presentó una solicitud ante el tribunal para iniciar un expediente de incapacidad mental sobre vos. Van a evaluar tu capacidad legal. Si llegas a temblar o a decir algo mal frente al juez, no vas a conservar nada». Fui directo al armario y saqué la copia del contrato manuscrito por George. Al final, había una cláusula adicional.
En caso de que Margaret sea cuestionada por su capacidad legal, el control total será transferido temporalmente a la tercera parte designada, el abogado Carlos Ramírez. Envié el documento a Ramírez junto con un mensaje. Tenga listo el expediente oculto y si desaparezco, úselo como prueba urgente. Ya no era la mujer que esperaba a ser empujada. Ahora, yo movía las piezas. Esa noche, Melissa no regresó a casa. Andrew la llamó varias veces. Nadie respondió. Fui a la cocina a buscar agua, y entonces escuché la notificación en su teléfono. Melissa Whitmore ha firmado un poder notarial sobre sus bienes. Solicitud pendiente de verificación judicial. Me quedé helada. Ella había falsificado un poder, usó mi nombre, y lo presentó al tribunal por vía digital. Subí a mi cuarto, abrí el USB. George había dejado un video. Nunca me atreví a verlo. Pero esta noche ya no tenía nada que perder. Él aparecía frente a la cámara, cabello gris, ojos hundidos pero vivos. Si estás viendo esto, es porque ya te empujaron al borde, decía su voz, pausada. Recordá, no todo silencio es cobardía. Hay cosas que se guardan en silencio para que conserven su valor. Y si alguna vez tenés que pararte frente a todos, no lo hagas como madre. Hacelo como la guardiana de una vida llena de amor y de pérdidas. Lloré, no por dolor, sino porque sabía que la última batalla estaba por comenzar. Apagué el video de George, me sequé las lágrimas con la manga y respiré hondo. No supe cuánto tiempo había pasado sentada en la oscuridad. Cuando me levanté para cerrar la ventana, vi algo pequeño encajado en la rendija, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito. Era una fotografía antigua, de carrete. El color ya se había desteñido hacia un tono sepia. La reconocí al instante. George con un bebé en brazos. Pero no era Andrew, y junto a él, una mujer que conocía. Pero no era Melissa, ni nadie de la familia. En el reverso de la foto había una línea escrita a mano, con tinta azul ya casi borrada. La persona en esta foto no debería aparecer. Si continúa, esto ya no será solo sobre propiedades. Apreté la foto entre mis dedos y por primera vez entendí. Había una verdad más grande, una que ni George ni Andrew ocultaron para protegerme, sino para protegerse a sí mismos. Dejé la foto sobre la mesa, pero mi mano seguía temblando, como si soltarla fuera a dejarla volar. George sostenía al bebé, pero lo que me inmovilizaba era la mujer a su lado, Julia Delgado. No era una extraña, no era una examante, era alguien que hace casi 40 años casi me lleva a prisión. Julia había sido mi mejor amiga. Trabajábamos juntas como contadoras en una gran constructora en Santa Mónica. En 1986 fue arrestada por malversación de fondos y falsificación de firmas, pero antes de que la investigación avanzara, desapareció del sistema, como si nunca hubiera existido. Yo fui la última persona que la vio antes de que dejara la ciudad. Recuerdo lo que me dijo, temblando. Si yo caigo, me llevo al menos a 3 personas, y una de ellas lleva el apellido Whitmore. George nunca me habló de lo que ocurrió después. Yo solía creer que él no tenía nada que ver. Pero esa foto, George cargando al hijo de Julia, George de pie en la casa de ella, George sin su anillo de bodas, y la expresión en su rostro no era la de alguien visitando a una vieja amiga, era la mirada de quien ayuda a huir, o peor aún, de quien ayuda a encubrir un crimen. Le di vuelta a la fotografía una vez más. La persona en esta foto no debe aparecer. Si usted continúa, esto dejará de ser solo sobre propiedades. Esa letra no era de Julia, estoy casi segura. Era de alguien más, alguien que guarda el secreto por ella, o alguien que aún sigue ejecutando el plan en el que George alguna vez estuvo implicado. No temblaba por miedo, temblaba porque acababa de comprender algo. Cada pelea que pensé librar por dinero era apenas la capa más superficial de un abismo que nadie se atrevió a escarbar. Si reabro el caso de Julia, el tribunal no juzgará solo a Andrew,
removerán también la memoria de George, y no por amor, sino por conexión con un delito jamás resuelto. Y yo, la esposa, la madre, la mujer que luchó por recuperar la verdad, podría convertirme en una testigo a la que nadie quiere creer. Tengo todo para enjuiciarlos: la prueba de falsificación, los retiros bancarios, el USB con las grabaciones, la firma falsa, y ahora una fotografía que, si se hace pública, no solo arrastrará a Andrew ante la justicia, sino que volverá a poner el nombre de George en circulación, pero no de la forma que yo hubiera querido. Puedo pedirle a Ramírez que lo haga todo. Tiene el poder legal para congelar cuentas, reabrir el caso Julia y traer a la luz un expediente archivado desde 1986. Pero no lo hago, no por debilidad, ni porque aún ame a mi hijo, ni porque quiera conservar la fachada de una familia respetable. No lo hice, porque hay verdades que, si se desentierran, no distinguen entre culpables e inocentes, solo arrasan con todo. Elegí otro camino, uno que no perdona, pero tampoco destruye. Redacté un contrato de devolución de deuda, con abogado, con notaría, con fechas específicas. Una forma de control justa, suficiente para atarlo, suficiente para observarlo. No necesitaba una sentencia. Necesitaba un compromiso que pudiera confrontarse, un espejo, y si aún le quedaba un mínimo de vergüenza, tendría que mirarse cada día y no atreverse a girar el rostro. No escribí: te perdono, hijo, solo escribí: esta deuda no generará intereses, pero si no se paga en el plazo acordado, lo que perderás no será solo dinero, sino todo aquello que aún estás intentando mantener en secreto. Ramírez lo entendió. No preguntó nada sobre la foto. Solo asintió y redactó el documento según mis instrucciones, como si él también llevara un secreto que jamás diría en voz alta. Andrew firmó sin titubear. Voy a devolver cada centavo, dijo. Podés revisar mis cuentas todos los meses. Lo miré y respondí con calma. No las voy a revisar. Pero si un día descubro que volviste a mentirme, entonces lo que llevaré al juzgado no será un contrato, será la foto. Él levantó la cabeza, con los ojos abiertos de sorpresa. Solo revisaré si volves a mentir. Esa misma tarde abrí el viejo depósito. Empecé a ordenar las pertenencias de George. Andrew me acompañó. No dijo una sola palabra. Bajamos una a una las cajas, sus viejos lentes, el cuaderno con los bocetos de la posada soñada en Carmel, el suéter rojo que se ponía cada Navidad. Andrew tomó ese suéter, lo olió profundamente y lo abrazó contra el pecho, y entonces lloró. No lo consolé, no le acaricié el cabello, solo puse una mano sobre el hombro de mi hijo, como un gesto que decía: todavía tenés una oportunidad de volver a ser alguien. Nos quedamos sentados, juntos, sin necesidad de palabras. Serví té. Él sostuvo la taza con ambas manos, con cuidado, como quien vuelve a aprender, desde cero, cómo ser una persona decente. De pronto, Andrew rompió el silencio. Melissa una vez me dijo algo, susurró. Dijo: cuanto antes logremos que tu mamá se sienta inútil, más rápido podremos poner la casa a nuestro nombre. Cerré los ojos, despacio. Él me miró, la voz quebrada. Al principio no le creí, pero luego empecé a notar que mamá hablaba menos, bajaba menos, se alejaba, y pensé que era señal de debilidad. La dejé pasar. Y ahora entiendo, mamá no era débil. Mamá solo estaba reuniendo fuerzas para recordar quién era. A la mañana siguiente, el abogado Ramírez llegó con una copia del contrato original de George. Hay algo que usted no sabía, dijo, entregándome una hoja color marfil, ya un poco arrugada en las esquinas. En el apéndice al final del documento había una línea escrita a mano. Esta propiedad, sin importar su valor, solo se entregará si el heredero mantiene los principios de esta familia: honestidad, gratitud,
y no ver a su madre como parte del patrimonio. Sonreí. George siempre jugó limpio. Ramírez asintió. Y sabía que si usted encontraba esta cláusula era porque ya estaba lista para conservarlo todo, de la forma correcta. No permití que Melissa regresara. Retiró su demanda y desapareció de la ciudad. No pregunté. Tampoco me importó. La casa volvió a ser lo que era, sin fiestas, sin azoteas que encierran. Transformé ese rooftop en un taller de arte, donde enseño a niños a pintar, gratis, cada domingo. Volví a colgar la foto de boda mía y de George, y debajo del marco coloqué un pequeño cartel. Sigo aquí, y todavía recuerdo quién soy. 3 semanas después de firmar el contrato de devolución, la casa volvió a estar en calma. Andrew regresó al trabajo. Cada noche enviaba sus reportes de transacciones por correo electrónico. Ya no había secretos, ya no había excusas. Yo abrí un pequeño taller de pintura en la azotea cada domingo. Los niños venían a dibujar flores, los mayores venían a preparar té y a mirarse entre sí con una sonrisa que no necesitaba palabras. Nadie preguntó por la habitación del fondo, la que yo mantengo cerrada con llave, la que guarda la foto de Julia y George. Pensé en enviar esa foto a Ramírez. También pensé en reabrir el archivo del caso de malversación de 1986, averiguar si Julia fue juzgada oficialmente o no. Incluso redacté un correo a una periodista que investigaba desapariciones anteriores a la era digital, pero lo borré antes de enviarlo. Al final envolví la fotografía. La guardé en un sobre de cuero y lo sellé con cera roja. En la portada escribí «No abrir», salvo que ya no pueda hablar. Sé muy bien que podría exponerlo todo. Podría dejar tras de mí una historia capaz de incendiar por completo el recuerdo de mi familia, como una llama que derrumba apariencias, honra y pasado. Pero elegí no hacerlo, porque no hay que quemar toda la casa para demostrar que una vez te obligaron a vivir en la azotea. Solo necesitaba una cosa: sobrevivir y no olvidar. Una mañana de principios de otoño, coloqué la vieja caja de hojalata, la misma que guardaba las cartas de George, en el centro del taller de arte. Le pegué una nota simple. Aquí no hay un testamento, pero sí hay memoria, y si alguna vez dudaste de tu madre, entonces abríla. No para juzgar, sino para entender por qué una madre puede guardar silencio tanto tiempo. Andrew volvió a su antiguo trabajo. Yo volví a mi cocina, donde la vieja tetera de cerámica aún hace ting cada vez que el agua hierve. Ya nadie cierra con llave la planta baja. Ya no hay golpes furtivos en la puerta trasera. La casa, al fin, volvió a manos de quien la construyó con amor, no con planos ni promesas vacías. Una mañana de principios de octubre recibí una carta extraña, sin sello postal, sin remitente, solo 3 palabras escritas a mano en el sobre. ¿Falta una cosa? La abrí. Dentro había una copia de un acta de nacimiento, del año 1987. Nombre de la madre, Julia Delgado. Nombre del padre, vacío. Nombre del tutor legal, añadido en 1994. George Whitmore. Me senté. Sostuve el papel con ambas manos. No lloré. No temblé. Solo pensé. Así que George no me ocultó todo. Simplemente no alcanzó a decírmelo, porque sabía que algún día yo lo iba a descubrir por mí misma. Doblé el documento. Lo guardé en un sobre antiguo, amarillento por los años. Lo coloqué en el último cajón del viejo escritorio, sin etiqueta, sin sello, solo una frase. Para quien crea, otra vez, que una madre no sabe nada. Reescribí mi testamento en una mañana soleada, no en silencio, no en una oficina cerrada con un abogado. Lo hice en medio del estudio de arte en la azotea, aquel que alguna vez fue el cuarto adaptado para una anciana desechable. Le pedí a Ramírez que se sentara a mi lado, y entonces hablé, con voz firme, palabra por palabra. Este testamento no dejará bienes a quien lleve el apellido Whitmore, si no es digno de conservarlos.
Destiné la totalidad de los bienes inmuebles restantes, incluida la casa, las participaciones en inversiones y los derechos de autor de mi futura obra pictórica, a la creación de un fondo de apoyo para mujeres mayores que hayan sido abandonadas o maltratadas. El fondo se llama The Rooftop Trust, inspirado en el lugar donde alguna vez fui confinada. Fui empujada a vivir en una azotea que nadie quería habitar, escribí. Ahora quiero que ese lugar sea el primero en abrir sus puertas para quienes han sido encerradas en sus propios hogares. Una semana después, Andrew subió a la azotea. No traía documentos, no pidió nada. Solo trajo una tarjeta y una caja de pan de plátano, el mismo que yo solía hornearle cuando iba a 5º grado. Abrí la tarjeta. Mamá, estoy yendo a terapia, no para demostrar nada, sino porque no quiero que mi hijo tenga que aprender a pedir perdón a los 40, como lo hizo su padre. No escribí una respuesta, solo partí el pan en 2. Le puse una mitad en un plato, la otra la comí yo, como quien muerde un recuerdo que alguna vez fue amargo, pero que el tiempo ha sabido madurar. A fin de mes, recibí una invitación para realizar mi primera exposición individual. La galería se llamaba The View from Above. No era para celebrar mi técnica, ni porque fuera una artista. Era porque yo había aprendido a mirar el mundo, desde un lugar al que nadie quiere ser arrojado, y lo convertí en perspectiva. Cuando los visitantes entren a la sala, verán un cartel en la entrada. Ya no soy la madre que fue confinada a la azotea. Soy la mujer que estuvo allí y redibujó toda la casa, de una forma que nadie se atrevió a imaginar. Mi primera muestra abrió una tarde con brisa. No hubo cinta para cortar, ni champán, solo luz natural, una música suave de fondo y el aroma fresco del acrílico todavía húmedo. La galería se llama La Vista desde arriba. Cada pintura es una perspectiva distinta. La cocina que una vez fue cerrada con llave, la silla en la azotea, la taza de té reemplazada por un vaso de plástico. Pero también hay un retrato de los ojos de George y una obra más. Solo un fondo gris con letras blancas. Todavía recuerdo quién soy. Los visitantes no me preguntaron mi edad, ni cuánto tiempo llevo pintando. Solo se quedaron en silencio frente a cada cuadro, como si vieran allí alguna versión de su madre, su abuela o de sí mismos en unos años. Mi historia no es más especial que la de otros. Fui empujada a una azotea, no porque no hubiera espacio en casa, sino porque alguien creyó que yo ya no valía. Pero recordé, y me levanté, no con gritos, sino con la memoria, que nunca se desmoronó. La lección que quiero dejar: no creas que una madre guarda silencio porque ha olvidado. A veces solo está esperando el momento exacto para volver a pronunciar su propio nombre. Y si estás cuidando a una persona mayor, por favor, no le quites su derecho a sentirse importante. Pregúntale qué le queda, en lugar de solo recordarle lo que ha perdido. La azotea, que un día fue mi castigo, hoy es un espacio donde la gente viene a pintar, a contar historias de sus madres, a empezar de nuevo, después de haber sido traicionados. No reconstruí mi casa, reconstruí algo más profundo, a mí misma, desde el punto más bajo al que otros me empujaron. Gracias por haber escuchado mi historia hasta el final. Si querés conocer más historias sobre un hijo que me traicionó, comenta número 1. Sobre una hija que me trató con crueldad, comenta número 2. Sobre una nuera que me vio como extraña, comenta número 3. Sobre un yerno que quiso quedarse con todo, comenta número 4. Seguiremos contando con la voz de esas madres que ya no se callan. Esta es una historia ficticia, no tiene la intención de ofender ni señalar a nadie. Ha sido creada exclusivamente para transmitir un mensaje significativo, y todos los nombres de personajes son totalmente ficticios.